Y hoy pues vamos a aprender un pasaje de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 9. Para los que tienen la Biblia ahí en sus manos, vamos a leer Lucas capítulo 9 y vamos a dar lectura a estos versículos de la palabra del Señor. Lucas capítulo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 22 al 26. Dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganase todo el mundo, y si destruyese o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder nosotros aprender un poco sobre este tema. El precio del discipulado es el tema que hoy vamos a aprender, sobre el precio del discipulado. Muchas veces se presenta el Evangelio como un medio para obtener bienestar, para obtener éxito o una vida más cómoda. Esta forma de pensamiento son tan modernos que a veces se olvidan de lo que en realidad es la esencia de un discipulado. Sin embargo, cuando examinamos las palabras de Jesucristo, descubrimos que el verdadero discipulado tiene un costo. Cristo nunca ocultó las demandas de seguirle. Al contrario, las expuso con claridad para que nadie le siguiera bajo falsas expectativas. Cuando nosotros vemos lo que hay acá entonces en la palabra del Señor, el versículo 23 nos ayuda para aprender sobre el precio del discipulado. Un versículo muy conocido, pero que a veces a muchos se les olvida reflexionar y aplicarlo en la vida. Y dice así la palabra del Señor: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Mis hermanos, el precio del discipulado es el precio de la dependencia exclusiva en Cristo. No depender exclusivamente en Cristo es una de las falsedades que hay en la vida de muchos pseudicristianos. Jesús explícitamente nos enseña que las condiciones para que el hombre entienda si quiere ser su discípulo, tiene que aprender a depender de él, de lo contrario va a sufrir las consecuencias. Jesús no está enseñando la salvación que se compra mediante sacrificios humanos o mediante obra. La salvación es por pura gracia a través de la fe en Cristo. Sin embargo, está enseñando que quien ha sido verdaderamente, auténticamente cristiano, salvado por la gracia de Cristo, reconoce que Cristo vale más que cualquier posesión, relación, sueño o ambición terrenal para aprender a depender exclusivamente de Cristo. Si nosotros dependemos solo de Cristo, hermanos, pues nos damos cuenta que el precio del discipulado en nuestra vida es real. Porque Él es el que empieza la obra en nosotros
y debemos nosotros de depender exclusivamente de Él. Pero la palabra del Señor también nos enseña, hermanos, que el precio del discipulado, de acuerdo a lo que dice la otra pequeña sección, dice: niéguese a sí mismo. Hermanos, esta idea nos ayuda a entender que el precio del discipulado es el precio de asesinar el yo personal. Asesinar el yo personal es bien raro para muchos cristianos, pero esta expresión, niéguese a sí mismo, nos ayuda a comprender que no es simplemente negarse ciertas cosas, sino renunciar al control personal de la vida propia, asesinando nuestro yo. Porque muchas veces, hermanos, nos cuesta entender estas grandes verdades. El apóstol Pablo entendió esta realidad cuando escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Hermanos, cuando nosotros aprendemos estas grandes verdades a la luz de su palabra, que el precio del discipulado es el precio de asesinar el yo, podemos nosotros aprender estas grandes verdades a la luz de su palabra. Hermanos, el verdadero costo del discipulado no tiene solamente que soportar persecución o sufrimiento externo, sino quitar todo obstáculo interno que endiosa el propio corazón el cristiano. Esta es una tentación muy fuerte en la vida del creyente. Mis hermanos, podemos nosotros entender por qué la palabra del Señor nos enseña que el precio de asesinar el yo es porque yo no fui quien dio su vida en la cruz por la humanidad, fue Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que muchas veces implica abandonar pecados internos muy amados. Tenemos que renunciar al orgullo, someter nuestras formas de pensamiento de manera egoísta. Nuestros planes deben de estar sujetos a la voluntad de Dios y no de manera particular. Perdonar cuando duele, pero hay que aprender a perdonar. Servir cuando estamos cansados, pero hay que aprender a servir. Y obedecer cuando la obediencia resulta incómoda para nosotros, pero hay que aprender a obedecer. Mis hermanos, el Evangelio no llama a una vida cómoda, sino a una vida crucificada para matar al yo, para matar al viejo hombre. Mis hermanos, tenemos que aprender a examinar nuestro corazón para que nosotros podamos hacernos estas preguntas. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué no has rendido a Cristo? ¿Hay relaciones, hábitos, prácticas, sueños, posesiones o pecados que ocupan un lugar que solo le pertenece a Jesús? Hermanos, matar el yo, asesinar el yo, no es fácil cuando vivimos en este mundo, porque este mundo está lleno de enemistad contra Dios y el corazón humano está lleno de enemistad contra Dios. Y cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor sobre el precio del discipulado, si es el precio de la dependencia exclusiva en Cristo, si es el precio de asesinar el yo, nos ayuda a comprender lo que Cristo dice en la otra cláusula que dice: tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Mis hermanos, el precio del discipulado también es el precio de ser martirizado por Cristo. Fíjense que ahorita muchos están llorando por Venezuela. Están muriendo cientos. Vemos que los edificios son como papel. Ni por más que a los ojos humanos sean rascacielos. Sin embargo, el Señor no estaba llorando por rascacielos. ¿Saben que Jesús estaba llorando? Cuando vio a la multitud, cuando vio a estas mujeres de fe cerca de Él, cuando Él les dice estas palabras:
No lloren por mí, lloren por vuestros hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque de nada sirve llorar al mundo que vive en tinieblas si nosotros no somos los primeros en matar el yo que llevamos dentro, de asesinar ese yo. Hermanos, tenemos que asesinar el yo para que nosotros podamos ver que si el precio de ser martirizado por Cristo, tome su cruz cada día, va más allá que lo temporal que podemos ver. Para entender que en el contexto del primer siglo, la cruz no era solamente un símbolo religioso. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una cruz. Miren esto. En las primeras iglesias que se reunían en ciertas casas también había un símbolo de la cruz. En algunas comunidades cristianas había un símbolo nada más de la cruz. Pero escuchen, hermanos, para la primera generación del mundo cristiano no era un contexto decorativo, era un instrumento de ejecución. Y esto marca la diferencia. Cuando Jesús habló de tomar la cruz, sus oyentes entendieron que estaba hablando de muerte segura, de renuncia y de entrega absoluta por la causa de Cristo. Y entonces el precio del discipulado es el precio de ser martirizado por Cristo. Ser discípulo implica morir diariamente al ego, a los deseos pecaminosos y a la voluntad propia para someterse al señorío de Jesucristo, para poder entender que el camino que Cristo vivió al Calvario mientras que vivió en este mundo estuvo lleno de dolor, de traición, de sudor, de lágrima y de sangre, para comprender cómo vivió Él, para entender qué significa tome su cruz cada día. El mundo cristiano contemporáneo pues quiere evitar los sufrimientos. Pero incluso, hermanos, en la misma congregación a veces somos tentados para lastimarnos, porque muchos no oran, muchos no estudian la Biblia, muchos no dicen cosas de acuerdo a como está revelada en la Biblia. Y a veces se juzga fuera de lo que está en el parámetro bíblico. Entonces, cuando nosotros vemos que hay dolor, que hay traición, que hay lágrimas, que hay sudor, que hubo sangre, Jesús vivió toda esta escena. Podemos nosotros comprender entonces qué es el precio de ser martirizado por Cristo. Si es asumir un compromiso que podría llevar al rechazo y tal vez hasta la muerte, estar preparado para cualquier tipo de forma de vida, ya sea en tiempo de persecución o ya sea en tiempo donde no se está viviendo la persecución. Y esta persecución por regla general se da en contra de nuestra fe en Jesucristo. Pero tenemos que aprender, si es necesario, morir para poder nosotros entender que prepararnos es el mejor tiempo que tenemos. A muchos les da miedo escuchar de la muerte, pero la palabra del Señor dice que el precio del discipulado es el precio de ser martirizado por Cristo, tomar su cruz cada día. Nos ayuda a entender, mis hermanos, que la esencia del discipulado no es añadir a Jesús a nuestra vida, sino rendir nuestra vida completamente a Jesús, que ese es diferente. Es muy diferente, mis hermanos, añadir a Jesús a nuestra vida que rendir nuestra vida completamente a Jesús. Cada uno de nosotros recuerda que aquel que te llama a tomar la cruz fue el primero en ir a la cruz por nosotros, los pecadores. Él entregó su vida para salvarte, para salvarnos. Y cuando contemplamos el precio que Cristo pagó por nuestra rebelión, por nuestra redención, comprendemos que ningún sacrificio nuestro es demasiado grande para aquel que lo dio por todos nosotros. Cristo fue el ejemplo de ser martirizado en la cruz por pecadores como nosotros, para que nosotros aprendamos a llevar una vida que el precio del discipulado es el precio de ser martirizado por Cristo, si así fuera necesario. También, mis hermanos, podemos ver que este versículo termina con solo una palabra muy hermosa: y síganme. Así lo dice, y síganme. Nos ayuda a comprender que el precio del discipulado también es el precio de entrega total.
La entrega total es otra de las debilidades de las congregaciones, porque a veces solo se juega al mundo de ser cristiano. Una entrega total es una entrega total. Nos ayuda a comprender que la enseñanza es clara. Seguir a Cristo requiere una decisión consciente y una entrega total como respuesta al Evangelio. El discipulado superficial no es del discipulado bíblico. Cristo mismo es el ejemplo perfecto. Él dejó la gloria celestial, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tal y como lo revela la Escritura. Hermanos, nuestro llamado es seguir las huellas de aquel que se entregó completamente por nosotros, para entender que el precio del discipulado es el precio de entrega total. Lo que Jesús nos dice es todo o nada. Cuando hay algo mal en nosotros o débil en nosotros, no es Dios, somos nosotros. Tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor, porque es una entrega total. Seguirlo es seguir el ejemplo de Jesús y sus enseñanzas. Hermanos, cuando nosotros ya no seguimos a Jesús, ¿sabe que Jesús se mantenía más enseñando que predicando? Tristemente la iglesia ha descuidado la enseñanza, y muchas iglesias a nivel mundial les gustan las devocionales, les gustan las predicaciones, pero las enseñanzas no les gusta, porque hay algo mal dentro de la vida de esta iglesia, dentro de la vida de esta familia, dentro de la vida de este medio cristiano o un cristiano sancochado. Y cuando nosotros vemos todo el tiempo que pasaba Jesús enseñando a sus discípulos, marca la diferencia. Jesús predicaba y enseñaba. En los días de Jesús, seguirlo también implicaba unirse al grupo de discípulos que lo acompañó en su ministerio a lo largo y ancho de su desarrollo. Muchos desean los beneficios de Cristo, pero no quieren el costo del discipulado. No quieren entregarse totalmente a Cristo. Quieren al Salvador que perdona. Quieren al Salvador que puede sanarlos físicamente, pero rechazan al Señor que puede gobernarlos para que brillen de vida espiritual sobre esta tierra. Sin embargo, el verdadero discípulo reconoce que Jesús no es una parte de su vida. Reconoce que Jesús es el centro de su vida, que esa es la diferencia. La pregunta no es cuánto te costará seguir a Cristo. La verdadera pregunta es: ¿vale Cristo más que todo lo demás para tu vida? Cada quien se puede responder. La respuesta bíblica es sí, sí es Cristo. Porque cualquier sacrificio temporal jamás podrá compararse con la gloria eterna que nos espera en Él. Cristo espera de nosotros una entrega total, absoluta, para comprender que Él lo dio todo en este mundo, para que después de esta vida, hermanos, tal y como Él lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también vosotros estéis. Mis hermanos, si has estado siguiendo una verdad cómoda, superficial, a medias, con el nombre de cristianismo, lo único que te dice la Biblia: arrepiéntate y ponte a cuentas con Cristo. Confiesa tu flaqueza, tu debilidad, tu pecado, tu resistencia al señorío de Cristo. Pídele que te conceda un corazón dispuesto a negarte a ti mismo y a seguirle con fidelidad, para continuar hasta la muerte, como Jesucristo dio toda su entrega por su amada iglesia. Cuando nosotros aprendemos esto, vamos a aprender entonces sobre el precio del discipulado. ¿Y qué nos ha enseñado la palabra de Dios sobre el precio del discipulado? Es el precio de la dependencia exclusiva en Cristo. Tenemos que aprender a depender solo de Cristo y de nadie más. Pero también es el precio de asesinar el yo. Nuestro corazón es terrible. El primer enemigo del cristiano es su propio corazón. Ni siquiera es su esposo o sus hijos, ni siquiera son sus hermanos en la fe. Es su propio corazón. Tenemos que aprender a asesinarlo. Pero también es el precio de ser martirizado por Cristo. No llevar una vida cómoda como prioridad, sino una vida, mis hermanos, que glorifique al Señor.
Pero también es el precio de entrega total, o todo o nada. Cuando nosotros estemos medio, escuchen hermanos, lo único que le dice la Biblia es que están enfermos, no están bien, algo está mal en sus vidas. Por eso es que el precio del discipulado Jesús nunca lo ocultó. Jesús claramente enseñó para que nadie pudiera decirle a Jesús, yo no sabía. Jesús de entradita le decía esta gran verdad según nos ha enseñado la Escritura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Este es el precio del discipulado. ¿Cómo está esto en nuestra vida? ¿Realmente somos discípulos de Cristo? ¿O solo somos fanáticos religiosos? ¿Ah? ¿De verdad nos gusta la predicación? Pero también nos debe de gustar la enseñanza. También nos debe de gustar matar el yo. También nos debe de gustar estar dispuesto a ser martirizado por causa de Cristo. Y también una entrega total para que Él sea glorificado en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está ese precio del discipulado en nuestra vida? ¿De verdad no estamos jugando los cultos? ¿Solo una religión nada más? Porque si se acuerda la iglesia general, por regla general, a excepción de los bautistas, que históricamente es un poco aislado de eso. Todo el mundo salió de una religión. ¿Sí? Te miro el domingo, te miro el domingo, te miro el domingo, te miro el domingo. Ese es el religioso, hermanos. Pero el precio del discipulado es diferente. El precio del discipulado es dependencia exclusiva de Cristo. Es asesinar el yo. Es estar preparado para ser martirizado por causa de Cristo. Es una entrega total para Él. Y eso es diferente. Y eso es cada día, no es cada 8 días. ¿Cómo está el precio del discipulado en nuestra vida? Hay alguien que gusta decirle a Jesús, Jesús, perdóname. Hay algo que no camina bien en mi vida y quiero pedirte que me ayudes. Sin ti yo no lo puedo hacer. Quiero seguirte, quiero serte fiel. Quiero darte todo porque solo tú mereces todo. ¿Hay alguien? Aquí hay una manita. ¿Alguien más gusta hacerlo? Aquí hay más. ¿Hay alguien más? ¿Alguna manita más que gusta decirle a Jesús, Jesús, perdóname Jesús, yo soy débil. Esta parte yo no te lo puedo ocultar, tú lo conoces. ¿Hay alguien más? Aquí hay una manita más. ¿Alguien más gusta hacerlo? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos corriges, nos instruyes. Y gracias por la vida de Aposento Alto. Es tu iglesia y solo tú tienes todo el poder para levantarlo, Señor. Que tú seas glorificado. Por favor, Señor, te suplicamos por la vida de mis hermanos que levantaron sus manos. Padre, tu palabra nos ha enseñado sobre el precio del discipulado. Tú llamas a toda tu iglesia, a todos tus discípulos, para que juntos aprendamos estas grandes verdades. Que las manos, Señor, que fueron levantadas, oh Padre, que tú obres en ellos, que tú los limpies, que tú los restaures, que tú los uses para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén.